A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito legal, tributario, financiero, laboral, contable, pero sobre todo, como siempre, la importante presencia de entrevistados. El día de hoy, en esta noche tan importante, vamos a tener una nueva entrega de un programa especial. Vamos a hablar de los dividendos. ¿Qué pasa en nuestros programas especiales? Vamos a hablar de temas que nos solicitan nuestra audiencia. Voy a hacer un programa explicativo para todos nuestros televidentes, para todos nuestros contadores, abogados, empresarios, microempresarios, personas naturales que nos siguen día a día en este prestigioso medio de televisión como es Telesucesos, en nuestro programa y también a través de redes sociales. Voy a hablar de los dividendos, de este beneficio que reciben las personas naturales, las sociedades, residentes o extranjeras. Vamos a mirar el dividendo desde el punto de vista tributario y contable y su obligatoriedad de ser declarado y la presentación de este famoso anexo ADI. Vamos a comenzar mirando también algunas inquietudes que nos han hecho nuestros queridos seguidores, tanto a través de redes sociales como de este prestigioso medio de televisión. Vamos a comenzar con un contexto en el ámbito contable y luego en el ámbito tributario y pues luego con esta obligación que ha sido obviamente aplazado este tiempo para presentar este anexo del ADI. ¿Qué es el dividendo? Pues desde el punto de vista financiero, el dividendo es un ingreso que van a percibir estos accionistas, estos socios, estos partícipes, por estos derechos representativos que tienen en las sociedades. ¿Quién son los que distribuyen los dividendos? Son las sociedades. Un concepto que jurídicamente está definido, si nos vamos por el ámbito tributario, dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno. Quiero que usted lo escuche muy bien para todas estas personas que en esta noche nos están mirando y que vamos a mandar saludos para todos los contadores, no contadores, financieros, empresarios que el día de hoy se están conectando a través de este medio muy prestigioso y de nuestras redes sociales. El concepto de sociedad se encuentra definido en el artículo 98 de la Ley Tributaria, que es un artículo amplio. La sociedad no solamente enfocado en el aspecto tributario como la persona jurídica, sino también como esa sociedad de hecho y de derecho, que tiene esa obligatoriedad de distribuir este beneficio económico que el accionista, el socio y el partícipe espera a cambio de haber invertido, a cambio de haber dejado pues ese activo, ese dinero, y obviamente va a esperar este ingreso. Un ingreso que es muy importante de definirlo, en qué momento se tiene que cuantificar. Y ahí vamos a comenzar a generar otros preceptos, tanto financieros como tributarios, porque lo más importante en nuestro contexto, en nuestra legislación tributaria, es mirar si este ingreso para estos socios, accionistas o partícipes, escúcheme por favor, es un ingreso exento o gravado, sobre el cual
pues esta sociedad que distribuye estos dividendos, esta sociedad que para efectos fiscales, estipulada en el artículo 98 de la Ley del Régimen Tributario Interno, es un agente de retención, pues. Desde la normativa fiscal, aun cuando no se haya designado como agente de retención, pues en la distribución de dividendos se debe retener sobre estos ingresos cuando son ingresos gravados, porque el dividendo o las utilidades que se van a tener que percibir los accionistas, los socios, los partícipes, vamos a enfocarnos en el ámbito tributario bajo dos aristas: el dividendo gravado y el dividendo exento. Vamos a comenzar con el dividendo exento. ¿Qué quiere decir un dividendo exento? En términos sencillos, en términos prácticos, en términos que usted y yo comprendamos, tanto a las personas que nos están mirando desde el ámbito empresarial, en el ámbito, hablemos de personas naturales, o nuestros queridos contadores o nuestros queridos abogados, pues el dividendo exento es aquel que no va a pagar el impuesto a la renta. En el artículo 9, numeral 1 de nuestra ley tributaria, se define como el único ingreso exento el que distribuyen las sociedades a favor de sociedades nacionales o establecimientos o sucursales de sociedades extranjeras, pero obviamente en el Ecuador. Entonces, estamos hablando a sociedades residentes o establecimientos permanentes en el Ecuador. Ese es el único, hablemos, dividendo exento a sociedades nacionales, residentes o domiciliadas en el Ecuador. El único dividendo que va a no pagar el impuesto a la renta. Es importante que nosotros, los contribuyentes, las personas que estamos manejando la contabilidad, la parte tributaria, tengamos siempre presente las bases jurídicas, los artículos. No tengamos ningún temor, porque a veces pensamos que el manejar bases jurídicas es un tema de abogados. No es así. Los contadores, los financieros, los empresarios, tenemos que manejar bases legales. Dividendos exentos, artículo 9, numeral 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Es muy importante, y voy a comenzar también con algunas, hablemos, inquietudes de nuestros contribuyentes, de nuestros, hablemos, personas que nos siguen en redes sociales, y es mirar también qué pasa, y nos decían, con las famosas capitalizaciones de los dividendos. Las capitalizaciones pagan o no impuesto a la renta. Las capitalizaciones de los dividendos, en este mismo artículo, para ir cerrando el capítulo de los dividendos exentos, las capitalizaciones incluidas la reinversión de utilidades, que eso siempre estuvo ya previsto en este marco regulatorio, pues las capitalizaciones está ya muy definido, muy claro ya en el artículo 9, numeral 1, pues no constituye un dividendo gravado. Entonces no va a haber un pago de impuesto a la renta y por ende una retención en la fuente. Vamos a mirar ahora el tema de los dividendos gravados. ¿Por qué hemos decidido además hacer el día de hoy, en esta noche de tributación de hoy, para todas estas personas maravillosas que nos están siguiendo en redes sociales, y que vamos a mandar un saludo muy grande para Guayaquil, para Cuenca, para Ambato, para Loja, para Riobamba, Latacunga, Galápagos, para todo el Ecuador, que siempre está muy pendiente de nuestros queridos programas de tributación de hoy, porque estar informado nos da ese poder, la capacitación, el estar totalmente enterados y capacitados. Como siempre usted me va a escuchar, nos vuelve esos profesionales, esos contadores, esos abogados, esos empresarios power, MacGyver, que podemos tomar decisiones adecuadas. Porque en este mes de agosto tenemos una obligación muy importante, como es presentar el anexo de dividendos, el famoso ADI, y para eso estamos generando este programa especial. Cuando hay programa especial, pues no tenemos invitados, sino tengo esta oportunidad de hacer un en vivo, un individual de capacitación para todas las personas que nos siguen en este prestigioso medio de comunicación y en redes sociales, en tributación de hoy.
Pasemos a la siguiente parte, que es hablar del dividendo gravado. El dividendo gravado es un ingreso de fuente ecuatoriana que lo van a distribuir estas sociedades a favor de accionistas, socios, partícipes. ¿Pero para quiénes? ¿Para quiénes van a hacer este dividendo gravado? Para la persona natural residente en el Ecuador, para la persona natural no residente en el Ecuador, para la sociedad que está en el exterior, para la sociedad no residente en el Ecuador, para la sociedad extranjera. Estos universos claramente definidos como accionistas, socios, partícipes, que van a percibir estos dividendos gravados, y voy a recapitular: persona natural residente en el Ecuador, persona natural no residente en el Ecuador, estas sociedades extranjeras, ¿sí?, no residentes en el Ecuador, van a tener estos dividendos gravados, que van a pagar impuesto a la renta porque se constituyen como ingresos de fuente ecuatoriana, ingresos que están contemplados en el artículo 8, ingresos de fuente ecuatoriana, ingresos gravados, y con el artículo 39 numeral o artículo 39 innumerado en su numerado número 2 o 39.2, si lo queremos llamar de esta manera, define que cuando tenemos un ingreso gravado y estamos distribuyendo estos dividendos, estas utilidades, después de la determinación y pago del impuesto a la renta de la sociedad que los distribuye, tenemos que actuar aun cuando no seamos, escúchenme por favor esta parte muy bien, designados agentes de retención, se debe retener. Y aquí viene algo que es muy interesante. ¿Sobre qué debemos retener? Una de las reformas importantes, y yo digo muy importante, que viene con esta ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria, simplicidad sobre todo, es el tema de los dividendos. Esta ley que se hablaba mucho sobre las microempresas, pero uno de los temas importantes es esto, el tema de la reforma a el concepto de la base imponible sobre los dividendos cuando son gravados. Y para mí cumple el concepto constitucional de la simplicidad. Y es así que a partir del ejercicio fiscal 2020 y en adelante, hoy estamos en el 21, el concepto de hacer simple, sencillo, el gravar a los dividendos, y es así que cuando el dividendo es gravado, se define claramente en el artículo 39.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno la base sobre la cual se debe gravar a este dividendo. La misma base que para el cálculo del impuesto a la renta y la misma base para que esta sociedad que distribuye el dividendo tiene que realizar las retenciones correspondientes, porque hay una regla muy importante, que cuando un ingreso es gravado, ¿sí?, se debe retener. ¿Y quién va a retener? Pues los agentes de retención designados y en dividendos, aun cuando usted no sea un agente de retención designado. Vamos a mirar cuál es esta base, sobre qué se debe retener o cuál es este ingreso gravado sobre los dividendos. Es el dividendo distribuido, concepto que vamos a definir en esta noche de una manera muy clara. Y sobre ese dividendo distribuido, multiplicar por el 40%. De como regla general, a ese valor aplicarle la retención del 25% como regla general, que se va a hacer, escúcheme por favor, la retención general del dividendo. Esta retención puede variar. En el caso, por ejemplo, de las personas naturales residentes en el Ecuador, que esta retención puede llegar hasta el 25%. Eso dice la ley. Y esta retención de hasta el 25%, la ley tributaria le faculta al Servicio de Rentas Internas vía resolución para que establezca los rangos de la retención en una tabla progresiva. ¿Qué salió esta resolución? En el mes de febrero del año 2020, la famosa resolución número 13. Esto en el caso específico de las personas naturales.
Pero también esta retención del 25% puede llegar hasta la retención del 35% sobre este 40% del dividendo distribuido cuando los accionistas, socios o partícipes no sean informados. Es decir, que podemos tener diferentes porcentajes de retención en la fuente. Todo esto es importante para que este agente de retención, que tiene responsabilidades muy importantes y fuertes, incluso que pueden llegar hasta el aspecto penal, claramente contempladas en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque el agente de retención está manejando, controlando, reteniendo fondos públicos. Entonces, las obligaciones del agente de retención son muy importantes. Y en el tema de dividendos, lo primero, hay que tener claro y preciso cuál es un dividendo gravado, cuál es un dividendo exento y en el caso de los dividendos gravados, primero, ¿a quién debo retener? Recapitulando, a las personas naturales residentes en el Ecuador, a las personas naturales no residentes en Ecuador, es decir, las que se encuentran afuera de nuestro querido país, y a las sociedades no residentes en el Ecuador, una sociedad que puede estar en los Estados Unidos, puede estar en otro país, como puede ser, qué sé yo, puede ser el Canadá, y obviamente también es importante que se respete también el uso y el manejo de los convenios para evitar la doble tributación. También es importante lo que acabé de mencionar, que tenemos diferentes porcentajes de retención. En el caso de las personas naturales, la retención sobre este 40% del dividendo distribuido será hasta el 25%, basada pues en la resolución que el Servicio de Rentas Internas, legalmente facultado por la ley, pues emitió el año pasado en el ejercicio fiscal 2020, en el mes de febrero, la resolución número 13. Y también esta retención puede subir al 35% cuando los socios, accionistas y partícipes no hayan sido informados. Pues ahí la retención llega al 35%, que es la tarifa máxima de la sociedad. También es importante que se tenga claro el concepto de dividendo distribuido. ¿Cuál es este concepto? El concepto de dividendo distribuido viene atado a un concepto financiero, a un concepto contable. El dividendo distribuido es aquel concepto de utilidad líquida que tiene derecho el socio, el accionista o el partícipe por haber invertido, por tener esa inversión en acciones en esta sociedad. No se olvide, artículo 98, concepto de sociedad para efectos fiscales, que no es más que la utilidad contable, menos la participación a trabajadores, menos el impuesto a la renta, y si usted es una persona jurídica, menos la apropiación de la reserva legal. A esta utilidad líquida, el valor que se haya decidido repartir, pues usted ya sabe, tendrá que generarse este 40% y sobre ese valor neto aplicarse los diferentes porcentajes de retención, conforme al tipo de accionista que se esté repartiendo. Y estamos hablando del dividendo gravado. Otro de los puntos importantes que en esta noche quiero dejar claro es en qué momento se debe realizar la retención en la fuente como principio general. Es en el momento en que la junta de socios, accionistas o partícipes decide pues repartir. Se pague o no se pague por el principio del devengado, que es fundamental que usted sepa, la persona que me está viendo como regla general, que el principio del devengado está presente en la ley tributaria, así como está presente en la norma contable. Hay algunos casos particulares para las sociedades extranjeras, en el caso de remesas al exterior, que tendrá que también usted tomar en cuenta en el momento de la repartición de remesas al exterior, que es un caso muy particular. Luego también es importante que no se olvide que el tema de las retenciones de los dividendos también tiene el acto formal. Y en este acto formal del reparto de los dividendos viene el tema de la emisión obligatoria del comprobante de retención en la fuente.
el agente de retención debe emitir, cuando el dividendo es grabado, este comprobante de retención, aun cuando no se haya sido o se haya generado una retención en la fuente, cuando el dividendo es grabado, pues, y que se haya sido, pues, la decisión de la Junta de Socios el reparto de los dividendos. Adicionalmente, tenemos una obligación muy importante que en este mes de agosto lo tenemos que realizar y que mediante esta resolución, la NAC número 24, publicado en el registro oficial 446 del 0605 del 21, se amplió los plazos para que usted pueda presentar el famoso anexo de dividendos, que es muy importante cumplir ya, y tenemos que comenzar a cumplir a partir de este 10 de agosto. De acuerdo al 9º dígito de nuestro RUC, tenemos que comenzar a reportar ya este anexo de dividendos. Y vamos a cumplir con un cronograma, con un calendario de presentación, que es de este plazo para la presentación del anexo de dividendos, que voy a dar lectura para que cada uno de ustedes sepa que tenemos ya esta obligación prácticamente la semana que viene. Tenemos, y es con el RUC, 9º dígito del RUC o de la cédula de identidad, pues con el RUC, el 9º dígito 1, el 10 de agosto, 2, el 12 de agosto, 3, el 14 de agosto, 4, 16 de agosto, 5, 18 de agosto, 6, 20 de agosto, 7, 22 de agosto, 8, 24 de agosto, 9, 26 de agosto, 0, 28 de agosto. Para las personas naturales obligadas a la presentación del anexo de dividendo que posean pasaporte y no cuenten con RUC ni cédula de identidad o ciudadanía, la fecha de presentación debería ser la misma que corresponda a los sujetos obligados o cuyo 9º dígito del RUC o de cédula de identidad o de ciudadanía es igual a 0. Y cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, o que ella se traslade al día siguiente, a menos que por efectos de traslado o fecha de vencimiento corresponda al mes o al siguiente mes, o en cuyo caso no aplique esa regla o fecha de vencimiento, se traslada al día hábil anterior. Estas son las reglas que hoy tenemos para la declaración de este anexo de dividendo, el famoso ADI. Que recuerde que siempre el cumplimiento formal también es importante. ¿Qué se entiende como cumplimiento formal? En el caso, pues, de la emisión del comprobante de retención, en el caso, pues, definitivamente, el cumplimiento formal es la declaración del impuesto a la renta, si usted tiene ingresos por dividendos, y ahora, pues, tenemos el famoso anexo de dividendos, el anexo ADI, que se aplazó, que se generó, pues, hablemos el tema del plazo de presentación de este anexo de dividendos en este mes de agosto, que comienza ya la próxima semana a presentarse bajo los requisitos y formas establecidos en nuestra normativa fiscal. El tema de los dividendos no deja de ser un tema muy importante porque es el beneficio económico que perciben los socios, los accionistas, los partícipes por la retribución de tener estos derechos representativos de capital en las sociedades, que vamos a cumplir no solamente las formalidades de establecer si el dividendo es exento o es gravado, y el agente de retención, que son las sociedades, hacer o no la retención, sino también cumplir esto, lo que estamos hablando en esta noche, presentar de la manera adecuada y correcta estos anexos que por normativa fiscal los tenemos que cumplir en la forma, en la fecha, en los plazos que requiere el marco jurídico de nuestro país. Son requisitos formales, requisitos legales que nosotros como sujetos pasivos, como contribuyentes, tenemos que cumplir, tenemos que hacer para evitar los riesgos, las sanciones, las multas, los intereses que definitivamente nos van a causar problemas y que, obvio, cada uno de nosotros sabemos que no lo debemos tener
porque dentro del cumplimiento de nuestras obligaciones formales está el conocer y cumplir de la mejor manera posible. Espero que en esta noche, con este entendimiento global, hayamos podido cumplir las expectativas y haber realizado este programa especial que con muchísimo cariño lo hemos hecho para todos nuestros televidentes y para toda la gente que nos sigue en redes sociales. Les mando un abrazo fraterno, un saludo especial y como siempre decirle que nos volveremos a ver en una edición más y tener más de estos programas especiales de tributación de hoy. Soy Cristina Trujillo y nos volveremos a ver la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.